Transmitiendo. Estamos en vivo. Hola a quienes nos están viendo en vivo en este momento en la página de Quebrantahuesos. Estamos con el capítulo 8 de la temporada 2 de este programa de conversación online, virtual, en modo pandemia. Hoy día vamos a hablar de cine y educación. Tenemos como invitadas a mi compañera acá, Ámbar Araos, con quien hemos compartido en otros programas, profesora de lenguaje, y también hemos ahí compartido distintas experiencias y como profesores trabajando juntos en nuestro liceo. Y también nos acompaña hoy día Carolina Ríos y José Morales, compañera de el diplomado del año pasado. Fuimos bastante cercanos ahí en el diplomado de cine documental del Instituto de Arte de la Universidad Católica de Valparaíso. Estuvimos ahí compartiendo también las aulas del Instituto de Arte y ahí dialogando sobre cine. En algunos espacios también vimos ahí cómo fueron avanzando los trabajos ahí en ese diplomado. A mí me gustó mucho el trabajo que hicieron, que trabajaron juntos, fueron los únicos que trabajaron de a dos, codo a codo ahí en ese documental. Entonces, iniciamos el programa del día de hoy, también recordando lo que decía hace un ratito. El programa del día de hoy entonces será principalmente concentrado en cine y educación. Sin duda ese es como el tema central, pero también podemos ir agregando otras cosas. Por ahí la Ámbar quería comentar algunas cosas de algunas series también que puedan ir contribuyendo al mundo del cine. Entonces le doy el pase a José y Caro para que puedan hoy día iniciar esta conversación sobre cine y educación. Nos quieren comentar algunas experiencias que han ellos ido acumulando en el tiempo. Si se pueden presentar en qué están trabajando, cuáles son hoy día sus espacios de desarrollo respecto al mundo del cine. Están los chiquillos en el sur, viven cerca de Temuco. Así que, Caro y José, les dejo el micrófono para que inicien hoy día su diálogo. Ya. Bueno, primero agradecer como la invitación igual a esta conversación. Un tema que muy interesante para nosotros y que últimamente nos ha movido harto también. Y que de hecho eso también nos llevó a Valparaíso el año pasado a hacer este diplomado con Leandro. Bueno, yo soy educador diferencial de profesión y, y mi experiencia como profe diferencial son 6 años en realidad en una escuela rural acá en Padre Las Casas. Y bueno, con Carolina, que es mi compañera, los dos trabajamos ahí, de hecho nos conocimos el mismo momento en que llegamos y salimos casi a la misma fecha, ya no estamos ahí. Y actualmente, bueno, el año pasado estuve en Valparaíso, estuvimos en Valparaíso y este año tenía un trabajo y todo, al final no se dio por temas de pandemia y todo, así que al final estoy así nomás, pues este año. Último de pandemia sabático. Sí, el año pasado ya ha sido un año sabático que lo habíamos como destinado como a aprender todo esto, el tema como del cine, que bueno, experiencia no teníamos, sino que en realidad nos gustaba, veíamos cosas. Yo en particular había hecho algunos videos, pero cortitos, así como para el colegio donde trabajaba, pero así como más allá de eso no. Así que eso, pues, ahora último, metiéndonos un poco en el mundo del cine, del documental, viendo de qué se trata, qué es lo que es, y viendo también, vinculándolo también a lo que eh, hacemos nosotros, que es trabajar en la escuela con la infancia. Entonces, eso de alguna forma en nuestro, eh,
nuestras inquietudes, nuestras preocupaciones. Bueno, yo quería empezar hablando un poco, bueno, dentro de este camino como de aprendizaje, de alguna forma, de que el cine, más allá de lo que uno comúnmente ve, sabe lo que son como historias que es cierto que se desarrollan a través de imágenes en movimiento. Bueno, nosotros hemos consultado o descubrimos unos libros que son bastante interesantes para lo que vamos a hablar hoy día, que es un libro que se llama Pedagogía del Lío y otro que se llama La hipótesis del cine de Alain Bergalá, el segundo, y el primero es de César Migliorín. Y ahí abordan súper claramente esta relación del cine con la educación. Y bueno, a partir de estas cosas y cosas que hemos aprendido también en el diplomado, y a propósito de lo que vamos a conversar hoy día, bueno, yo tengo una idea una reflexión que es bien a la loca igual, pues tampoco, obviamente, está en un periodo como de aprendizaje y todo el tema, y no cachando mucho algunas cosas también, pues. Bueno, quería plantear el tema de que, o planteamos de alguna forma, que la educación y el cine se necesitan mutuamente de alguna forma. ¿Y por qué se necesitan mutuamente? Porque el poder de alguna forma permea todas las cosas en la realidad, ¿por cierto? Está en todas partes en la realidad. Y por lo tanto también está en el cine, está en la escuela, está en la educación también. ¿Cómo se manifiesta esto? Por ejemplo, en el cine hegemónico, en el cine que reproduce imaginario racista, que reproduce imaginario machista, no sé, pues distintos estereotipos. También en qué sentido el poder permea la educación en la escuela, en la institución escolar, ¿cierto? Ahí se manifiesta de alguna forma este poder. Entonces, ¿por qué se necesitan la educación con el cine? En primer lugar, la educación requiere al cine, bueno, la educación la entendemos nosotros también como un diálogo también, pues más allá de la educación entenderla como la escuela, obviamente la entendemos como un proceso de liberación del ser humano, ¿cierto? De alguna forma como lo entiende Freire o otros pensadores que piensan en la educación, ¿cierto? Entonces, la educación no es la escuela. Entonces, la educación requiere al cine porque el cine tiene un potencial transformador en la escuela. Podría, de alguna forma, llevar más allá a a la educación que se da hoy en día en la escuela. La podría llevar más allá de lo que comúnmente se da. Y también la educación, la reflexión educativa, entendiéndola como diálogo, también puede permitir al cine también liberarse también de alguna forma del poder que también se desarrolla ahí, o que coopta el cine de alguna forma y porque el cine también es un instrumento, ha sido también un instrumento de dominación. Por ejemplo, lo que fue el tiempo como no sé, por tiempo nazi y todo ese tipo de cosas, en que de alguna forma se creó un imaginario nazi a través del cine, eh, todo ese tipo de cosas, pues entonces la educación, la reflexión educativa es necesaria en los actores que se desarrollan en el cine, en el sentido de una educación crítica, basada en el diálogo. Eso como primera idea, y que de alguna forma podemos ir profundizando
a lo largo de lo que vamos conversando. No sé si me hice entender. Sí, José, todo buena la primera intervención. Em, Darle el pase también a Caro, también como para si quiere ir complementando, ya que están como como trabajando juntos, digamos. Eh, y si es que también ahí como presentándose en qué está trabajando. Hoy día decía ahí José que están como en modo pandémico todavía, entonces están como con un trabajo suspendido de alguna manera. Nosotros igual tenemos un trabajo como profe hoy día, pero el trabajo se ha ido transformando. Yo creo que en este espacio de virtualidad también nos reencontramos nosotros, también producto de la pandemia. Pues si hoy día yo creo no hubiese pandemia, probablemente no estaríamos aquí hablando, quizás estaríamos a lo mejor reunidos en un bar, o en algún otro espacio conversando en vivo y en directo. Pero también esto de la pandemia nos empujó a también a ocupar las redes, y a través de las pantallas. Entonces, probablemente muchas quienes nunca a lo mejor habían tenido este tipo de instancias, ¿cierto? Como programas de conversación en vivo, como es el caso de este programa, son el resultado también no solamente del empoderamiento de las tecnologías, sino también el resultado de un contexto social donde hay una pandemia mundial. Entonces eso también genera un cambio en las formas de organización del trabajo, cuesta más hoy día encontrar pega. Creo que igual es complejo. Hoy día, por ejemplo, en el mundo de la educación están despidiendo a un montón de profes, se están desvinculando, como se dice ahora, a un montón de profesores, profesoras de su espacio, no solamente en el sector particular subvencionado y particular, donde es como donde pega más fuerte el golpe del trabajo y la inestabilidad o la flexibilidad del trabajo en educación, sino también en los sectores públicos también. Ahí estamos en un contexto donde el trabajo precarizado en educación se da en todas partes, y no solamente a los profes, sino a los trabajadores de educación en general. Eh, Hablamos de asistentes, hablamos de trabajadores sociales, hablamos de psicólogos, de una serie de otros también profesionales y trabajadores en general, trabajadoras en general del mundo de la educación, que hoy día también se encuentran en una inestabilidad laboral súper fuerte, y también que genera también un montón de inseguridades. Para el próximo año no sabemos si vamos a volver o no vamos a volver de manera presencial. Entonces estamos súper ahí complicados también respecto a eso. Igual ahí el José con la Caro han trabajado en educación, pero acá, por ejemplo, cuando se vinieron les costó un montón encontrar trabajo también acá en Valparaíso. Yo me acuerdo que cuando estuvimos el año pasado yo estuve preguntando, y es súper poco el trabajo que está disponible para llegar así como a una ciudad y decir, ya aquí yo ahora encuentro trabajo rápidamente, ¿no? Es súper difícil, y la precariedad laboral también del mundo de la educación pega súper fuerte, y más aún, por ejemplo, si uno quisiera llevar así un taller de cine a una escuela, así como me vengo ahora a Valparaíso y voy a hacer talleres de cine. Es súper difícil como que eso funcione, ¿cierto? Porque no existe la inversión, no existe el campo eh, de inversión en educación en ese sentido. El cine hoy día es como un apéndice dentro del ramo del lenguaje, eh, dentro de lengua y literatura hay como algunas cositas pinceladas por ahí, pero no tenemos hoy día ese vínculo tan fácil entre la educación y el cine en el sistema tradicional de educación. No sé si, Caro, ahí también puedes contarnos en qué estás, como cuáles son tus proyecciones para otro año, cómo lo ves. Sí, está bastante complicado. Para nosotros ha sido igual complicado este año por el hecho de que ya se sumó otro año en donde estamos sin actividad de trabajo, sin actividad laboral. En mi caso personal es más que nada asociado a temas de salud principalmente, que la pandemia igual llevó a que se alargara mucho el tema de las licencias. Bueno, esos son otros temas porque ahí la salud igual
súper precaria y súper injusta porque, no sé, te exige demasiado, no te quiere pagar y pretende que tú solamente seas un usuario que cancela sus cotizaciones, pero nunca te enfermes, ojalá. Y si te enfermas, igual tiene un montón de condicionamientos. Entonces, para mí ha sido bien complicado porque el año pasado igual fue súper liberador irnos a Valpo y de alguna manera encontrar trabajo tampoco era nuestra prioridad porque nos queríamos dedicar al diplomado y a cómo vivir la experiencia, con la ilusión de que este año cambiara todo, pero llegó la pandemia y como que igual seguimos un poco en una situación similar. Por el José le costó encontrar pega y por mi parte con mi tema de salud igual me costó seguir un poco, retomar lo que era el trabajo en la escuela. Porque yo de profesión soy psicóloga, pero mi experiencia principalmente ha sido en escuela, han sido como esos 6 años de trabajar en esa escuela en comunidad rural, que fue una experiencia súper enriquecedora y por lo mismo me incentiva y me motiva mucho poder hacer este complemento de lo que es el trabajo como artístico, sobre todo enfocado en el cine, con la educación. Porque nosotros a partir como de una experiencia concreta que tuvimos en la escuela, como de talleres de teatro y de cine, nos dimos cuenta de los múltiples beneficios que tiene el incluir esta rama dentro de la educación. La educación, como decía José, desde una perspectiva más amplia que solo la escuela, que a veces igual es como parte de este sistema como súper tradicional, hegemónico, y, y que te coarta finalmente en tu quehacer, en tus posibilidades. Entonces, viendo el cine como una herramienta de transformación en la escuela para poder ampliar estas posibilidades de educación, de una educación, como decía José, como una relación con el conocimiento de la realidad, de la existencia, pero desde una visión más crítica. Entonces, desde ahí nosotros consideramos el cine como una herramienta, pero idealmente vinculada a una educación popular en donde se pudiera desarrollar un cine contrahegemónico de alguna forma. Y desde ahí, desde esa perspectiva, el irrumpir en el contexto escolar sería como, no sé, súper revolucionario de alguna forma y es como el desafío, yo creo, para poder como problematizar la misma forma de enseñanza. Que de alguna forma los procesos son como súper unilaterales, tradicionalistas y como muy normalizadores, hegemonizadores para los niños y las niñas. Entonces el cine, como nosotros lo entendemos o como lo queremos vincular a la educación y también como reflexionamos sobre nuestra propia experiencia que tuvimos en nuestro taller, nos dimos cuenta que en el fondo viene como a romper muchos esquemas de la escuela en relación a la metodología, a los tiempos. Oxigenar un poco. Claro, y también como a la forma en la que tú puedes desarrollar este arte en la escuela, porque no existe como verticalidad dentro del proceso de creación, ya sea de creación o de ver cine, o de crear cine. Es como un proceso de aprendizaje más horizontal y que te amplía muchas posibilidades de creación, de creatividad, en donde los niños y las niñas aprenden a desarrollar un montón de sus habilidades, que normalmente en la escuela se centra en desarrollar solo un tipo de aprendizaje, un tipo de inteligencia, lógico-matemática, verbal, pero existen múltiples inteligencias, la misma inteligencia emocional, la inteligencia interpersonal, que como que no se abarca en las asignaturas comunes. Nosotros nos dimos cuenta que en el ejercicio de trabajar el teatro, el cine, se podían desarrollar todas esas habilidades. Entonces sentimos que en ese sentido el cine viene como a ampliar estas posibilidades de creación y por ende como encaminado hacia la emancipación de los niños y las niñas. Y eso es como un gran desafío y como que igual lo vemos así como de una manera más amplia, pero sí lo vemos como una herramienta potencial de transformación en la escuela con fines como de liberación en el fondo. Y viene como a romper estos esquemas de enseñanza y en donde los niños pueden como
conectarse con sus emociones, conectarse con el compañero, conectarse con una creación común, con su imaginario, poder plasmar sus propias ideas, poder, no sé, ampliar su experiencia directa que se tiene con el cine cuando vemos una película o cuando creamos algo, un video. Hay muchas emociones que se viven en ese momento. Los niños vibramos con las películas, todos sentimos esas emociones, y a la hora de como reflexionar sobre eso, también potenciamos habilidades de la expresión de esas emociones, que yo siento que es súper fundamental, porque este año mismo, como de pandemia, nos hemos dado cuenta que es un aspecto súper necesario de trabajar en la escuela igual, pues, el ámbito emocional, la educación emocional, porque todo lo que hemos vivido en realidad ha sido súper fuerte. Yo creo que todos lo hemos pasado mal, de alguna u otra manera. O nos hemos estresado, o hemos pasado así como por un vaivén de emociones. Entonces, ¿cómo canalizar eso cuando se vuelva a la escuela, presencialmente? ¿Con qué herramientas poder procesar esto, expresarlo y vivenciarlo de una manera que sea sanadora, liberadora? Entonces ahí creemos que el cine viene como súper bien a poder relacionarse, pero igual es difícil cómo trabajarlo, en cómo está la escuela hoy día. No se permite mucho, pero es como el desafío, creemos. Gracias, Caro. Yo creo que, bueno, se abren hartas posibilidades de abordar igual este tema, que es súper, súper amplio. Por lo menos desde la experiencia acá que hemos tenido, en el caso, por ejemplo, con Ámbar, que fuimos compañeros acá de, de escuela, de liceo, en el Liceo Varón, el Liceo Técnico Profesional, donde normalmente las artes no son muy, muy bien valoradas, ¿cierto? Son como casi algo anecdótico, donde la literatura prácticamente está excluida de toda intención de dirección curricular, donde ojalá los chiquillos no leyeran libros literarios, y lo que se pretendía era que los chiquillos principalmente leyeran textos informativos, o textos del tipo manuales, o que aprendieran a leer un contrato, cosas que son bastante útiles y necesarias, pero la educación del área del lenguaje no puede reducirse solamente a una cuestión utilitarista. Y en ese sentido el currículum, como planteaba yo, da algunas pinceladas a al significado, a la importancia del sentido del cine en el desarrollo de la educación, pero lo toma de manera así muy, muy superficial. Entonces, por lo menos acá en el caso de Valparaíso, nosotros trabajamos con Ámbar un rato en unos talleres donde lo que partimos haciendo eran talleres de teatro, pero no eran talleres de teatro para simplemente aprender a actuar, ¿cierto? Nosotros tampoco somos actores, no tenemos esa experiencia, pero normalmente tenemos el conocimiento de lo que significa el teatro en términos teóricos, ¿cierto? Entonces, lanzarse también a enseñar a los chiquillos a actuar también es todo un desafío, porque nosotros, como no somos expertos, ¿cierto?, en el tema, también aprendemos junto con los estudiantes. Entonces, partimos nosotros, primero hubo un acercamiento hacia lo que son los talleres de los cineclubes escolares que desarrolla la Cineteca Nacional, eh, a través de esa línea, ¿cierto? Que junto con Educar Chile también están. Empezamos también a trabajar algunos talleres como de apreciación cinematográfica, más que de creación, que es como una primera parte en esos talleres como tipo cineclub. Y después venía como una parte donde también se podía ir trabajando en la creación de obras. Entonces, para no tampoco tirarnos de plano, así como hacer cualquier cosa, decidimos primero hacer como una parte de teatro, hacer algunas como ejercicio, y después empezamos a generar algunos trabajos
de creación de guión. Entonces empezamos a desarrollar la noción de personaje, de conflicto y una serie de otras ideas que son como muy típicas del mundo de la obra dramática, digamos. Y después ya como a casi ya terminando el año, alcanzamos a grabar algunas escenas donde los chiquillos que todavía resistían, digamos, en los talleres, porque generalmente los talleres que hacíamos eran después de clase, se podían quedar, por ejemplo, a las 5 hasta las 6:30 de la tarde, los chiquillos en el colegio, de manera voluntaria. Y eso, por lo menos a mí como profe, me resulta tremendamente estimulante porque en el fondo da cuenta de que los chiquillos no están en la escuela solamente porque es una obligación. También ellos van a aprender por gusto y eso es súper raro porque en el fondo uno está tan acostumbrado a que la educación sea una obligación y que los chiquillos, las chiquillas que asisten a la escuela vienen por una obligación estatal, más que porque en el fondo tenga algún sentido o porque lo pasen bien o porque disfruten o lo que sea, ¿cierto? Sino que vienen porque los papás lo obligan, las mamás lo obligan y por eso están ahí y porque hay un horario, ¿cierto? Donde si ellos faltan después viene una sanción, hay una serie de reglas donde los chiquillos en el fondo pierden sentido y la educación en general pierde el sentido. Entonces yo por lo menos esa experiencia como de los talleres de cine, lo que me devolvió un poco, así como fue como el espíritu, el alma de la educación, cuando la educación se hace de manera voluntaria, cuando los chiquillos se educan voluntariamente, no solamente porque viene una ley que le está como presionando ahí a hacerlo. Entonces, yo por lo menos una de las grandes como experiencias, como cuando recién partimos con estos talleres, donde con Ámbar colaboramos en algunos casos está Ámbar haciendo otro taller también de otra cosa, pero en muchas instancias también coincidimos. Y lo que más a mí me resulta así como significativo fue lo de haber podido tener esta relación con los estudiantes, las estudiantes, donde asisten voluntariamente a un espacio, lo hacen por gusto, lo hacen porque les resulta significativo o porque tiene algún sentido para ellos. Entonces, eso yo creo que es clave para poder entender todo lo que significa el valor del cine. Yo creo que con eso por lo menos me gustaría a mí como partir también la reflexión de la experiencia que también en algunos casos compartimos con Ámbar. No sé si Ámbar ahí quieres comentar algo respecto a eso, o lo que han sido también porque también uno, claro, como profe de lenguaje constantemente está yendo así como al cine como herramienta, pero no lo hace como de manera como vicaria, ¿cierto? No es como algo que uno lo haga de manera como el taller, como propiamente, cuando ya está todo concentrado en eso. No sé cómo lo ves tú, Ámbar. Bueno, saludo primero. Hola a todos, ¿cómo están? La verdad es que, bueno, agradecer de nuevo la invitación de Leandro. Y sí, recuerdo ese taller, bonitos recuerdos. De hecho, me acuerdo de una oportunidad en la que tuvimos que actuar, porque era como un poco ahí... ¿Se pegó o no? ¿Te pegaste, Ámbar? Se quedó pegado. Ahora sí, Ya, espérate. ahora sí. Ya dale. Ahora sí. Ah, ya. Oye, justo se pega cuando empiezo a hablar. No, pues recuerdo que tú seleccionaste una escena del Eterno Resplandor y que salió muy chistoso en esa oportunidad. Los chiquillos no conocían mucho la película, pero les tuvimos que mostrar como los fragmentos. Había otro fragmento también de cuando Harry conoció a Sally, que también salieron re buenos. Y sí, la verdad es que también es como mi única experiencia, digamos, como taller de teatro, que en realidad era de apreciación cinematográfica, un poco de todo. Jugábamos también con los chiquillos, conversábamos, comíamos esas manzanas deshidratadas que nos daban abajo de la una vez como colación, porque ya era muy tarde. Y sí, pues recuerdo que el problema, porque se generó en los meses más o menos de invierno, fue como el mayor auge, y claro, pues las clases terminaban a las 5, a las 6 ya estaba más o menos oscuro, entonces en muchas ocasiones los chiquillos llegaban a oscuras en la mañana a clase,
y se iban también a oscuras a su casa en la tarde, pues. Entonces era como complejo en ese sentido, aunque había varios de ellos que vivían cerca del liceo. Y a propósito de esto también, bueno, estuve leyendo un poquito antes del programa, y me apareció una institución que se llamaba Instituto de Cinematografía Educativa, que funcionó a comienzos del siglo XX aquí en Chile, que también era de la Universidad de Chile, al igual que el Cineclub, ¿cierto?, escolar que funciona actualmente, y que me pareció súper como bacán, ya como para la época, me pareció súper ingenioso. Lamentablemente también fue consumido como por el sistema, ¿cierto?, por la falta de fondos. Nació un poco también en paralelo con otro que se llamaba más o menos igual, pero era internacional, y estaba al amparo de la Sociedad de las Naciones, que fue antes de la ONU, ¿cierto? Que tenía sede en Roma, y en la que la única profesora, digamos, que asesoraba a este instituto era Gabriela Mistral, ¿ya? Donde también había uno de los Lumière, había pura gente así genial, y estaba la Gabriela Mistral ahí también metida, ¿ya? Entonces me parece súper bacán el asunto. Y ya en ese tiempo se cuestionaba un poco esta cuestión de ir al cine, o sea, estamos hablando de los comienzos del cine, pero igual en todo caso existía esta visión de que no era solamente ir, ¿cierto?, con el instituto, con el curso, con todos los profesores, un día e ir al cine y listo, ahí se fue la experiencia, ¿ya? Porque, claro, a veces ocurre, yo creo que todos hemos participado en esas instancias en las que, ya van a dar tal película, vamos con todo el colegio, cada uno se hace parte, o sea, se hace cargo de un curso, ¿cierto?, el cargo de los profes, las profes, nos devolvemos al colegio y eso fue todo, ¿ya? O sea, depende ahí de cada profe si es que hay un comentario posterior a la película, es hora de que era como más anecdótico, como algo que también comentaron ustedes antes, ¿ya? Sin embargo, este instituto lo que planteaba era que el cine tenía que estar dentro de la sala, ¿ya? Que no era solamente una cuestión a la que tú ibas como forma anecdótica, ¿cierto? De vez en cuando. Y por eso es que existía una especie de banco de datos donde se hacían películas, o sea, este instituto la hacía toda, también hacía películas muy cortitas, de 10 minutos más o menos, pero que estaban, bueno, había dos tipos de películas, unas que eran como relativas a la belleza, ¿ya?, entre comillas, y otras que estaban entre lo didáctico, ¿ya? Entonces, esas películas estaban creadas para acompañar la enseñanza, ¿ya? Estaban creadas para acompañar la clase de lenguaje, la clase de ciencias, la clase de matemáticas, y en muchos casos... Te pegaste, Ámbar, de nuevo. Vamos a esperar que se despegue. Bueno, si se despega... fácil. Ya ahí volviste. Ahí volviste. ¿En qué quedé? Está ahí en el 30 segundos atrás. En que está el propósito de como el cine potenciar como la asignatura, una cosa así. Sí. Bueno, gracias. Gracias, José. Claro, les decía que habían estas películas como de 10 minutos, ¿cierto?, que acompañan la enseñanza, que estaban creadas para las asignaturas, y como las escuelas chilenas siempre han sido muy pobres, la verdad es que, por ejemplo, para los profes de ciencia era súper útil tener estas películas, porque no existían laboratorios, ¿ya? No, bueno, ahora tampoco hay laboratorios en muchas escuelas, pero en ese tiempo peor, ¿ya? Y ahí se les podía mostrar ahí in situ a los chiquillos cómo funcionaban, por ejemplo, ciertas reacciones y cosas así, ¿ya? Entonces, este instituto, la verdad, me abrió otra gama, ya no tenía idea de que existía. Claro, la cuestión es que llegó a funcionar en 14 regiones o Chuta. Va a tener que
que solamente aparecer el audio después de Ámbar. 14 regiones, dijo. Oye, a ver si a lo mejor se puede conectar después Oye, de si no la recuerdo Ámbar. bien. Ámbar, te quedaste Ya, en 14 regiones. ya, sí, sí, no me perdí tanto ya. Bueno, era de Iquique a Puerto Montt. Y la cuestión es que los profes tenían que ir a las oficinas, ¿cierto? Donde estaba como este banco de datos de películas, sacar la película y sacar también los recursos. Pues. En ese tiempo no era el data, pero tiene que haber sido algo similar, ¿cierto? El proyector o algo lo que funcionara en ese tiempo. Entonces, el profe para sus clases tenía que ir a buscar la película físicamente, el proyector, todo lo que tenía que necesitar, e ir a dejarlo al otro día, porque era tan escaso los recursos que alcanzaba para un día nomás tenerlo, ¿ya? Pero estaba esa iniciativa y los profes estaban encantados. Bueno, al menos las experiencias que aparecían ahí en la publicación que estaba leyendo decía que les gustaba mucho. Pero claro, como siempre, escasos recursos y funcionó aproximadamente por 18 años, digamos, de manera continua. Después, con el tiempo, ¿cierto? Y con algunos problemas técnicos, porque ya los equipos estaban muy carreteados y ya muy viejos también, ¿cierto? Nace lo que es Chile Films, ¿ya? Y ahí Chile Films se come un poquito como los recursos del Estado que venían hacia el cine, ¿ya? Entonces, decae el proyecto del ICE. Se quedó pegada de nuevo. Bueno, son los chascarros que nos pasan en el mundo virtual de este contexto. ¿Qué fue lo último que dijo ahí la Ámbar? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Para que cuando Y vuelva. Ámbar, te quedaste pegada de nuevo. Así que mucha, vaya a tener qué que lata. conectarte a lo mejor del celular. Mira, Quizá el lo que voy a celular hacer te fluye es más. voy a cerrar aquí el internet del computador y me voy a conectar con el internet del celu, ¿ya? Vale. Bueno, yo quería igual tomarme un poco de lo que dice Ámbar para darle el pase a ustedes. También respecto a lo que significan las instituciones, porque yo ahí, por ejemplo, mencionaba el caso de lo que son los cineclubes escolares que fomenta la Cineteca Nacional. Y ahí, bueno, está también Educar Chile, que también es como tiene una vinculación con el ministerio, pero que no es el ministerio propiamente tal. Que me parece interesante ahí, por ejemplo, lo que significan las instituciones, porque ahí Ámbar mencionaba, por ejemplo, el caso como un caso histórico, de una institución dedicada a la educación y el cine, donde se estableció un trabajo de más de casi 2 décadas, y hoy día, por ejemplo, igual existen otros espacios, por ejemplo, acá en Valparaíso, nosotros como desde el liceo, nosotros trabajamos en una primera instancia asistiendo a los festivales del Ojo de Pescado, y el Ojo de Pescado al principio nosotros no ubicábamos mucho cuál era el trabajo, nosotros participábamos, íbamos, normalmente se hacían aquí en la ex cárcel, en el Parque Cultural, las presentaciones de los festivales, participamos de 2 festivales y después como al tercero nos llegó la invitación para formar talleres en el liceo. Entonces, desde ese espacio, como desde el taller que fomentó ahí el Ojo de Pescado, nosotros pudimos desarrollar un documental en el liceo. Y ese documental fue bastante significativo para quienes lo hicieron, porque prácticamente todo el documental estuvo en manos de los estudiantes. Lo único que quedó finalmente como en manos de los talleristas fue la parte más de edición, que a mí me parece que
que igual para poder enseñar esa parte, por lo menos desde la experiencia como desde la creación, creo que la parte de edición es como de las partes más difíciles también, como para poder enseñarla, porque hay que tener igual buenos equipos, hay que tener un buen computador, o no uno, sino varios computadores para poder todos estar metiendo mano. Claro, se pueden hacer ediciones más sencillas a través de otros programas que se pueden utilizar desde los celulares, pero el nivel de edición a veces que se requiere no es suficiente aprender algunas técnicas con programas de celular, entonces se requieren también ir aprendiendo cosas más complejas y que requieren un tiempo también largo que muchas veces un taller de un semestre no alcanza, porque a veces es menos de un semestre y sabemos que los tiempos en la escuela son súper escasos siempre. Entonces, por lo menos el resultado de ese documental fue bastante importante para los estudiantes porque se sintieron, porque aparte que ellos protagonizaron el documental, lo hicieron sobre el arte urbano, específicamente el mundo del freestyle, del beatbox, y ahí se hizo la presentación de los documentales y de los otros trabajos que no todos eran documentales en el Congreso Nacional, en la sala principal del Congreso Nacional. Invitaron a los papás, a las mamás de los chiquillos, las chiquillas, y se hizo la presentación ahí en el Congreso. Y el hecho de poder hacer algo así, o sea, imagínate que presenten un trabajo donde estuvieron participando alrededor de 15 estudiantes en la creación y otros 5 más en participar como personajes, como protagonistas del documental, y después aparecer en una pantalla en el Congreso Nacional y ser ovacionado de alguna manera por cientos de personas, de estudiantes de todas las edades, de profesores, profesoras, apoderadas de distintos lugares. Resulta también para los estudiantes algo súper importante, que va mucho más allá de la experiencia cotidiana del liceo, donde hay muchos estudiantes que nunca han sido reconocidos por sus talentos, por sus trabajos. Entonces, creo yo que ese rol que juega, por ejemplo, en el caso de Valparaíso, Ojo de Pescado, como una institución que no tiene tantos años, por ejemplo, eh, creo que es súper importante. Lo comento también, Ámbar, a propósito de lo que decías tú de esta institución histórica que estabas tú comentando, y creo que de las instituciones que hoy día funcionan, que se dedican al fomento del cine, acá por lo menos en la región de Valparaíso, con la que tenemos más como vínculo y cercanía y que se muestra mucho más visible que a lo mejor otras que existan. eh, Ojo de Pescado creo que es como de las más importantes y de las más constantes, que tienen un trabajo igual eh, súper serio, súper profesional y con distintas como desarrollo, no solamente en lo del festival, que sin duda que es algo muy potente, sino todos los talleres que han ido desarrollando, y no solamente acá en Valparaíso, sino en otras regiones también. Entonces ahí comentar también ese trabajo que se ha hecho. Este año a mí me invitaron a participar como jurado de un de la parte de la categoría documental, y ahí ganaron dos dentro de los tres primeros lugares. Hubo talleres que eran creo que eran cerca de Temuco seguramente. Eran talleres de cine hecho por comunidades mapuche. Entonces ahí ganaron dos, por lo menos mi, mi voto fue las mejores notas fueron para eso, que los tengo ahí, los nombres de los documentales. Uno era del pueblo Lafkenche, que no me acuerdo el nombre, que se llama. Escuela de Comunicación Ayarrehue Budi, algo así. Exactamente, ese era el nombre de la escuela. Y los primeros lugares los compartieron ahí De Cine y Comunicación. Sí, y ahí, por ejemplo, recuerdo que la calidad de esos documentales era súper, súper buena, y se nota ahí, por ejemplo, que hay un trabajo que viene igual con una potencia que es súper como llamativa y visible, porque no, hay otros trabajos que se nota que hay como
Por ejemplo, dentro de los múltiples documentales que revisamos, habían algunos que sí, igual eran buenos y todo, pero no había, se notaba que no había una escuela detrás. Entonces, cuando hay una escuela que respalda, un taller que respalda, se nota bastante en la manera en que se va desplegando también ese trabajo. Entonces, también como destacar ese trabajo de la escuela o los talleres que se van como manteniendo en el tiempo, como de manera, como una institución, digamos. No es que quiera reivindicar en la institución en sí, sino que me parece que en el fondo lo que se destaca de esta idea de la institución es como la permanencia en el tiempo, porque es súper común que las cosas aparezcan un rato y de repente desaparecen después. Entonces creo que lo bonito también es cuando algo se va manteniendo en el tiempo y va generando también un crecimiento y una tradición. Creo que eso igual es súper importante para poder fomentar el cine en la escuela. No sé si ahí Caro, José quieren también ir complementando lo que señalaba Ámbar a propósito ahí de esta como pequeña reseña histórica que hizo ahí de esta institución. ¿Puedo decir algo o no? Dele nomás. No, respecto a lo último que decías también, pues, de esto de la institución Ojo de Pescado, o así también otros procesos también que se han ido generando a propósito también de este cine hegemónico que decía al principio. Por ejemplo, también los procesos del cine feminista o del cine de los pueblos originarios. De alguna forma son voces que se están que están teniendo un contacto con el cine y lo están experimentando y están relevando sus voces de alguna forma. Y aquí va un poco relacionado con lo que estaba diciendo delante de cómo el cine también necesita la educación, pero educación en un sentido crítico y dialógico, podríamos decir, como lo concibe Freire también, que el tema de cómo generar estos procesos, por ejemplo, en el plano de la infancia. Es necesario un proceso educativo de diálogo en que los niños puedan llegar al cine, estar en contacto con el cine y puedan desde sus voces problematizar también el cine, oxigenarlo, refrescarlo a propósito del cine hegemónico que existe y que se desarrolla, igual se va a desarrollar siempre porque el poder va a estar ahí. Lo mismo que en el plano del colonialismo, en el plano del patriarcado, son poderes que de alguna forma se desarrollan en el cine también y por eso es necesario estos procesos educativos para que estas voces entren en contacto con el cine y puedan también hablar desde ahí y problematizar el cine y así el mismo cine también irse liberando de este poder de alguna forma que hace que el cine también se vuelva de cierta forma violento igual. No sé, eso se me ocurría. No sé si ahí la Caro quiere complementar algo también. Sí, bueno, más que nada como en relación a lo que decían igual de las experiencias que han tenido y de lo importante que son en relación a lo que decía José, de cómo levantar esta un poco disidencia del cine. Es súper importante como nosotros como educadores, yo creo, tratar de abrir estos espacios en las escuelas porque ya sabemos desde la experiencia que el proceso en sí conlleva todo un aprendizaje y cómo el abrir estos espacios de alguna manera se torna a veces difícil, pero se puede ir siempre relacionando, o sea, tienen como total relación y si uno como que defiende de alguna manera este fundamento de lo educativo que puede ser el cine y de todo lo que implica para el desarrollo de nuestros niños y niñas y de nosotros mismos, podemos abrir esos espacios.
como decía el Ámbar en los talleres de esta institución que yo tampoco la conocía, cómo se trabajaba, no sé, pues con el material que había en ese tiempo, me imagino, en distintas asignaturas, como en ciencia o en el mismo lenguaje, como decían ustedes, que igual pudieron trabajar de alguna manera estos talleres de apreciación cinematográfica, o mezcladas con el teatro, como nosotros lo tratamos de hacer también. O, por ejemplo, en historia de repente viene mucho, está como súper acorde esto del cine para mostrar la historia desde otra perspectiva, pero también esa posibilidad de darle al cine su propio espacio dentro de la escuela como, como un generador de un cambio total y como integral igual para el desarrollo de los niños y las niñas. Porque en ese sentido como que, no sé, pues me hace sentido en lo que decía Ignacio Agüero, de la conexión como él tomaba como un sinónimo el cine y la infancia. Nosotros de repente lo reflexionamos como un complemento, como una herramienta, pero él lo concebía como un sinónimo por el hecho de que el cine representaba creación, liberación, eh, como romper un poco el devenir. Y la infancia representaba lo mismo. La infancia es lo nuevo, es lo contrario al deber ser, es la creatividad. Entonces, en ese concepto de creación y arte se encontraba el cine con la infancia. Entonces, ¿cómo con estos dos, este fenómeno del cine y esta fenómeno de la infancia, que también él lo concebía no como solamente como una etapa evolutiva, sino que como algo trascendental como en el ser humano, transversal en el ser humano, y que todos en el fondo nos podíamos volver niños, niñas, reconocernos niñas a través del acto de filmar. Entonces, como el cine también te conecta con esa esencia tuya de infancia, a través de la creación. La curiosidad por el mundo. Claro, a través de la curiosidad y de cómo ver el mundo, y esta ventana un poco a abrir nuevos mundos, concebir el cine desde ahí. Entonces, cómo eso lo podemos un poco llevar a la escuela y desde nuestra propia experiencia, porque en el fondo el cine es una experiencia, por el proceso de crear o de ver cine es toda una experiencia. Sí, respecto a eso, no sé si Ámbar quiere ahí volver a retomar, también para poder ir vinculándose a lo que señala ahí la Caro con el José. También a lo que quedaste como un poco a media, ¿cierto? Que como se tuvo que desconectar y volver a conectar a ver si es que ahora no se pega Ámbar. A ver si quiere, le damos La verdad es que, como dicen palabra. mis estudiantes, me bugueo de vez en cuando, los veo medio pegados, pero voy a intentar ya. Sí, pues bueno, yo creo que para las salas de clase es complejo de repente porque todavía existen hartos prejuicios con respecto al cine. Pues. A veces, el profe nos puso una película y es como, oye, nos puso una película para no hacer clase. Entonces, y ese prejuicio no lo tienen solamente los chiquillos, o sea, no solamente los estudiantes, sino también los directivos. Entonces, hay que combatir también eso, no llegando y poniendo una película porque sí, porque de repente nos tincó, porque la vimos hace poco y que la queremos comentar nomás, sino que hay que de repente justificarla, porque estamos en el sistema en el que tienen que ser como funcionales igual al currículum, ¿ya? O sea, generalmente cuando escogemos una película es porque estamos viendo tal unidad y es útil para la unidad. Ahora, independiente de eso, claro, nos gusta, por algo estamos poniendo esta película en particular, o nos gusta la visión de mundo que presenta en particular sobre este aspecto del que queremos mostrar, ¿ya? Pero sí, yo creo que todavía no se han terminado esos prejuicios en el aula respecto del cine, ¿ya? Y sobre todo si es que nos atrevemos a ver una película completa, porque tal como ocurre de repente con las novelas, con los cuentos, en los que en los textos del estudiante encontramos, por ejemplo, un fragmento, y con ese fragmento prácticamente le tenemos que dar el sentido completo a la obra, también pasa con el cine, ¿ya? Que a veces se nos dice poner cierto fragmento de la película para enseñar tal cosa, o para que los estudiantes observen tal, y a veces
en 1 hora y media, oye, se me estaba olvidando cuánto era la hora pedagógica, las 2 horas pedagógicas, eh, en la hora y media no alcanzamos a ver la película completa, po. Y en eso de instalar el data, en que se queden callados, en explicar de lo que se trata, en por qué, en justificar el por qué la vamos a ver, en realidad se nos va quizá 45 minutos, quizá 1 hora pedagógica se nos va en solamente dar instrucciones, presentar la película y después los otros 45 minutos, estoy pegada. ¿No? ¿No? Está todo Ah, ya. funcionando. Después los otros 45 minutos quedan como para la película, ¿ya? Y claro, entonces en realidad no ocupáis una clase, sino que ocupáis 2 clases, ¿ya? O más quizás, para hacer la retroalimentación o para comentarla o lo que sea. Entonces, hay que tener igual cierta libertad, o sea, hay que tener un poquito de libertad con las UTP o los UTPs para que te puedan permitir eso y para que los cabros también no te acusen de que estés poniendo una película porque sí, ¿ya? Eso creo que nos ha ocurrido, yo creo, el escuchar al menos esos comentarios. Ahora, respecto de las funciones del cine, sí, yo concuerdo plenamente con lo que ha dicho Caro, también lo que ha dicho José, ¿cierto? De que es un poco sacudirse lo que nos trae el sistema como metidos así a la fuerza, ¿cierto? O de repente el cine que ven los chiquillos, que no necesariamente es malo ni maligno, ¿cierto? De Marvel, DC o lo que sea. Pero claro, ver otras cosas, pues no solamente ver el cine hegemónico, como decía José, ¿cierto? Y que era también lo que se proponía al instituto del que les hablaba antes, ya que esto como de fomentar la producción nacional, incluso hubo una institución, antes de esa no me acuerdo cómo se llamaba, pero era como un programa más que una institución, en la que no era cine, pero sí era imágenes, ¿ya? Y era la primera vez que al menos se metían imágenes dentro del aula a través de un programa educativo, ¿ya? Y estas imágenes, que no eran en movimiento, que eran imágenes como un afiche, ¿ya? Tenían como propósito... era como un cine, no, era como imágenes de propaganda, ¿ya? Porque tenía que ver con los oficios. Y entonces se metía, no sé, pues quizá el zapatero, quizá la costurera, ¿cierto? Entonces esas fueron al menos las primeras intenciones de poder meter la imagen dentro del aula y de entender, ¿cierto?, que la imagen era útil y que podía ser de repente una gran ayuda para la enseñanza-aprendizaje, ¿ya? Ahora bien, yo creo que como profes de lenguaje al menos, también tenemos otro fantasma, que es el de el libro versus la película, ¿ya? Y que a veces ¿cómo profe vamos a ver la película, ¿ya? Si tenemos el libro. Y yo, sí, pues, leamos el libro y también veamos la película. De hecho, la primera vez que... Bueno, cuando yo estaba recién llegada al Barón, ¿cierto? Al Liceo Barón, me tocó, ¿cierto? Que las otras profes me decían, oye, tú tenés que hacer leer libros. Ellas no leían libros, pero me decían, tú estás recién llegada, tenés que intentarlo. Entonces lo intenté, po. Y bueno, cayendo en los típicos errores de principiante, caí en una lectura canónica que es Edipo Rey. Y que a mí me encanta Edipo Rey, pero claro, los chiquillos, de partida el lenguaje que ocupa la obra, ¿cierto? Es bastante complejo a veces, pero lo leímos en clase. Leímos completa la obra en clase, nos demoramos como 8 horas pedagógicas, yo creo, fijo. Y bueno, a medida que íbamos leyendo, porque ellos se iban rotando los diálogos, ¿cierto? Iban haciendo las voces. Después de leer el libro, vimos películas, vimos 2 películas. Entonces me eché, yo creo, fácilmente sus 15 horas entre la lectura de la obra y las películas, y nadie me dijo nada, menos mal. No tuve ahí la policía del currículum encima. Pero son lujos que no siempre nos podemos dar, pues, y que claro, ahí los estudiantes a regañadientes, profe, ¿cómo lo vamos a ver? Ya, y todo, pero la hice igual, porque también tenía ese empuje típico de recién llegada, luchando contra todo.
Pero claro, es complejo y yo me imagino que en otras asignaturas pasa algo similar, ¿cierto? Que a veces se ha visto que el video, no, pues ¿cómo vamos a ver el video? Lo hago yo, ¿ya? Si no, no me van a estar como haciendo la pega si pongo el video, ¿ya? O si pongo una película, de repente estos recursos audiovisuales no son tan bien vistos por ciertos departamentos, por ciertas autoridades. Eso, no sé si me fui mucho por las ramas pedagógicas. No, está bien. Oye, yo quería tomarme un poco de lo que decía la Ámbar a propósito de lo que significa el currículum, porque nosotros, claro, podemos individualizar este rol como de control, digamos, vigilancia del currículum en la escuela o en los liceos, en los jefes de UTP, las jefas de UTP, ¿cierto? Que son quienes hoy día, ¿cierto? Este cargo es bastante raro porque a mí me tinca que este cargo, yo creo, podría incluso carrilearme y decir que este cargo debe existir en muy pocos países en el mundo. Y este cargo no existía antes. Y fue por lo que he escuchado a los profes que tienen más experiencia, que fue instalado este cargo en dictadura. Y se instaló y no se instaló nunca más. Y que hay escuelas donde no existe, donde el UTP es un coordinador académico, donde lo que hace es estar apoyando, ¿cierto?, el trabajo de los profes, no vigilando y controlando, no haciendo el rol de administración, ¿cierto?, de la subjetividad y de la autonomía y de la libertad profesional de los docentes, de las docentes, ¿cierto?, sino que colaborando, apoyando, ¿cierto?, cuando los profes tienen dudas, puedan ir a buscar apoyo en un coordinador académico que le puede dar orientaciones didácticas, etcétera, 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 ¿cierto? Pero hoy día este rol de la unidad técnica pedagógica, ¿cierto? En la mayoría de los lugares, instituciones educativas, escuelas, liceos, han adoptado este rol. No digo que todo, por eso digo que no es por individualizar, probablemente hay muchas UTPs que son muy buenas y que no hacen eso. Ojalá existieran y que todas las UTPs no lo hicieran, pero se da mucho eso que se utiliza este cargo, digo, este rol, con una función que es poco en el fondo lo que puede aportar al sentido de la educación, más allá de mantener un control, una vigilancia de los procesos. Y ese control implica censuras, ¿cierto? Muchas veces si ahí, por ejemplo, el UTP no le parece que la lectura o que la película que está desarrollándose no va acorde, ¿cierto? Con lo que se supone que tiene que hacerse en esa institución. También hay un rol como censurador de parte de estos cargos, ¿cierto? Entonces creo que eso igual es todo un problema porque que en el fondo se limita la libertad que debieran tener cada uno de los ramos, cada uno de los talleres que se hagan en la escuela por parte de una función dentro de la escuela. Yo quería, aparte de eso, poner otro punto que a mí me parece súper significativo y que se dio también mucho, por lo menos en el caso de mi liceo, en el liceo, nosotros este año estuvimos trabajando el ABP, que es el aprendizaje basado en proyectos, que creo que muchas escuelas seguramente, dada la circunstancia, tuvieron que recurrir al aprendizaje basado en proyectos y también al rol de trabajo interdisciplinario, porque uno puede desarrollar un aprendizaje basado en proyectos desde una sola asignatura o de dos asignaturas, pero lo que tratamos de hacer, por lo menos en el liceo, fue tomar algunos elementos del aprendizaje basado en proyectos y hacer trabajo interdisciplinario y trabajar con temas, con actividades centrales y nos fuimos coordinando para poder desarrollar este tipo de trabajo. Creo que el cine, de algún modo, ¿cierto? Hace esto de juntar, por ejemplo, distintos tipos de disciplina, la fotografía, la literatura, la música, ¿cierto? Una serie de distintas disciplinas la hace converger en una sola gran como obra, digamos.
Entonces, creo que esta experiencia del cine también hace reflexionar en torno a la necesidad de trabajar de manera mancomunada o articulada entre los distintos saberes, porque hoy día el currículum se encuentra segmentado, ¿cierto?, en el mundo escolar, y es poco lo que se interconecta. Entonces, nosotros, por ejemplo, hoy día estamos sometidos a una evaluación docente, donde en un portafolio hay un ítem que hace referencia al trabajo colaborativo. Y el trabajo colaborativo hoy día en el mundo escolar, claro, es súper común, pero en cuanto al abordaje del currículum es súper poco presente. Existe colaboración en un montón de cuestiones, pero en el currículum, ¿cierto? Cada uno está en su compartimento, en su categoría, y no interactúa con el resto de la asignatura. Entonces, creo que de alguna manera, este contexto, como lo que decía al comienzo respecto a la pandemia, cómo nos vimos como volcados en estas pantallas hoy día, a tener consejos de profe, reuniones políticas, programas de este tipo, ¿cierto? Entrevista, una serie de cosas que también nos empujó la pandemia a hacer, y apropiarnos un poco de programas tecnológicos para poder hacer clases. Hoy día, por ejemplo, hay una profesora que tiene un Instagram, que es la profe online, creo que se llama la profesora, y enseña una serie de técnicas para poder hacer clases utilizando una gran diversidad de programas de edición, de múltiples programas que existen hoy día en la red, plataformas, aplicaciones, etcétera, que se pueden ir utilizando para poder ir enriqueciendo el trabajo también que se está haciendo hoy día y que probablemente el próximo año continúe de manera virtual. Eh, Eso quería yo poner, y el último punto respecto a lo que decía de la institucionalidad. Acá en Valparaíso también me parece que uno de los espacios que se ha ido también instalando de manera muy potente, el espacio del cine Insomnia, que son pocos las experiencias, creo, en los distintos territorios donde podamos tener una sala de calidad, con buenos equipos, ¿cierto? El Insomnia ahora ha ido cada vez mejorando su equipo de sonido, del telón, de la imagen, de las butacas, todo cada día está más bonito y mejor. Tienen más acceso a programas para poder pasar películas de distintos países, y sin tantas limitaciones, que hoy día sabemos que igual hay montones de limitaciones respecto a los derechos de autor también ahí. Y entonces ahí el Insomnia también ha hecho algunas coordinaciones junto con otras organizaciones, y ahí, por ejemplo, la Caro con el José hablaban de Ignacio Agüero. Y ahí a mí me tuve como la suerte de alguna manera de tener ahí un cursito de taller con Agüero en el Teatro Insomnia. Y también ahí estaba, ¿cierto?, Insomnia junto con Ojo de Pescado también. Estaban participando de manera colaborativa y desarrollando talleres también para poder vincular el cine y la educación. Y ahí, por ejemplo, con Agüero, Agüero nos dio varias tareas, y también hablaba de este autor que decían, este francés, ¿cómo se llamaba? El Pergalá, ¿cómo? Y claro, pues la hipótesis del cine, recuerdo que comentó ese trabajo. Eh, Creo que ahí Agüero, por lo menos de los autores que yo he tenido como la suerte de poder como conocer más de cerca, bueno, y trabajamos también ahí cuando hicimos los análisis en el diplomado el año pasado. Yo tuve ahí un análisis del documental Aquí se construye, que uno de los documentales de Agüero. Y Agüero, claro, Agüero también tiene el trabajo de los 100 niños esperando un tren, que es como probablemente de las obras más importantes donde se ve la importancia del cine en la infancia. Y, y ahí creo que Agüero, creo que es súper importante el rol que ha jugado en este fomento, porque creo que no es algo tan común y creo que, no sé, a lo mejor, Caro, José, si podían comentar también de lo que ustedes han visto respecto a eso,
para poder también mejor abordar ese tema que a mí me parece igual que lo menos la experiencia que tuvimos con Agüero, el minuto Lumière, esta idea de hacer como ejercicios muy sencillos con el celular o cosas como por ejemplo recortando un cuadrito y poder hacer como una foto, cosas como ejercicios muy prácticos y muy sencillos y aprovechar también la tecnología. Una de las cosas que decía el Ignacio Agüero era como manden a los chiquillos a grabar, o sea, graben y después teoricen. No hagan teoría y después manden a grabar. Decía así como, que saquen fotos, que graben y después que reflexionen, porque de repente se dan tanta vuelta en la reflexión teórica que al final cuando los van a ir a grabar se insegurizan mucho. Entonces, que sean espontáneos, que sigan como de alguna manera el impulso y después que se puedan ir haciendo la reflexión, porque una de las cosas que plantea ahí Agüero es como que en no hacer cine temático, que es como, no es como ya voy a ir a grabar, como no tener ideas preconcebidas, sino como ir descubriendo el mundo a través de la fotografía, a través de la película. No sé si ahí Caro con José quieren también aportar. Sí, es bastante inspirador el Agüero porque conecta mucho con eso que decía antes de la infancia con el cine, a través de la creación, de la creatividad, y cómo eso nos identifica a todos un poco, cómo nos podemos conectar nosotras mismas con nuestro ser niña, niño, al ver cine, al hacer cine con nuestras emociones, y también al concebir el cine como un juego sin fin, dice igual, porque lo que decías tú en el fondo es como sin tanta maquinación, sino que de alguna manera hacerlo más sencillo, lo hacía más verdadero. Y en este juego sin fin, como potenciar como el desarrollo del ser. Y esto como del darle el valor a la imagen propiamente tal, sin un discurso detrás, como darle, como que la imagen tuviera como su autonomía y de dejarnos sorprender en el fondo. Así que creo que es como fundamental para poder mostrar cine, enseñar o compartir acerca del cine con los niños y las niñas para que tengan esta experiencia que es el cine. Y él él tiene igual un proyecto que se llama Cero en Conducta, y me parece que es cero en conducta, es como conducta cero, porque él habla que igual todo esto tiene que ver con la desobediencia en el fondo, como la desobediencia frente a la estructura, frente al deber ser, frente a las metodologías, y un poco de la improvisación de lo que significa el cine también. Así que... Sí, yo creo que ese rol me gusta a mí del Agüero, como de ese rol como de la improvisación, que en el fondo, claro, para poder llegar a eso también hay como algo previo, pero yo creo que la libertad es clave ahí en ese espacio. No sé, José, ahí te corté. Sí, no, es bien inspirador él igual, pues, y ese documental, El 100 niños esperando un tren, es como, ha sido súper, o sea, ha generado cualquier repercusión igual pues, en otras partes del mundo. De hecho, hay nosotros el año pasado, antepasado, fuimos con la Caro a un congreso que hace Cero en Conducta de cine y escuela. Y ahí venía gente de Japón, no sé, Brasil, Argentina, no sé, que los de Japón habían venido porque habían descubierto ese documental y empezaron a desarrollar una experiencia parecida allá. Y venían a contar un poco cómo era eso, cómo era. Eso nomás puede destacar el documental. Me acuerdo igual de ese congreso que todos decían que, por ejemplo, ese documental donde trabaja la Alicia Vega con estos niños y les enseña sobre niños que nunca habían visto una película, por eso se llama 100 niños esperando un tren, como en relación a los Lumière, y como que les enseña todo este proceso con los instrumentos que se forma el cine, como lo más básico y artesanal,
y cómo a través de ese proceso los niños van expresando, bueno, en ese momento todo lo que conllevaba el contexto político en dictadura que había. Pero decían en ese, bueno, estaba ella ahí, me acuerdo, en ese congreso, y decían que todos podíamos ser un poco Alicia Vega, todos podíamos ser Alicia Vega en nuestros espacios educativos, de enseñarles a los niños a vivir esta experiencia de lo que es el cine, de lo que significa, y de todo el proceso de aprendizaje que eso conlleva, pues, el poder expresarnos, el poder plasmar nuestras ideas, el tener voz en cuanto a lo que sentimos, a lo que nos pasa en nuestras casas, a lo que nos pasa en el contexto social político, cómo nos afecta y cómo el cine en ese sentido canaliza un poco todo esto. Y yo pienso que desde ahí podemos igual relacionarlos con el contexto de pandemia que hemos estado viviendo ahora. Siento que podría ser una gran herramienta para trabajarla desde ya, y creo que igual se puede utilizar cuando, me imagino que ustedes trabajan mucho con videos y cosas, eh, entonces desde ahí como ya lo estamos utilizando en realidad, todos estos medios para expresar lo que nos está pasando en este contexto, en nuestras casas, lo que estamos sintiendo. Entonces, realmente puede ser una gran herramienta que aprendamos a utilizar en el contexto educativo. Sí, sí, y bueno, y destacar también la visión que se trata de transmitir en esta organización Conducta, que tiene que ver con no enseñar el cine, porque no se puede enseñar de alguna forma, se puede compartir de alguna forma o vivir experiencias, claro, vivenciar, porque de alguna forma el educador o tallerista o lo que sea genera una experiencia de alguna forma, más que venir a enseñar bajo la lógica clásica de la unidireccionalidad de la enseñanza. Y eso, pues bueno, y también a partir de cómo se comparten también estos mundos de películas también, pues, entre los mismos estudiantes y los mismos educadores también, que muchas veces, bueno, Alain Bergalá también señalaba que esto de que nunca hay que subvalorar o enjuiciar muchas veces el mundo fílmico de los niños o de los estudiantes. Siempre relacionarse desde el respeto también, algo básico que promueve o que es necesario en el cine. Claro, valorando más el proceso creativo, la creación que eso implica. Sí, mira, son las 8:20. Normalmente terminamos alrededor de las 8:30, así como para tener en consideración el tiempo y para también ir como dando a lo mejor un espacio así como para hacer algún otro comentario. Que la Ámbar comentaba al inicio sobre algunas cosas que estamos viendo, así como últimamente. Yo quería comentar que me quedó dando vueltas como los trastornos medio obsesivos que tiene uno, el documental que en el Festival del Ojo de Pescado, donde participé como jurado este año, el que ganó era Las Queñas. Y ese está en YouTube, por si lo quieren revisar. Por lo menos ese era como de los que tuvo de los mejores. Bueno, por lo menos yo el que le puse mejor nota. Y había otro que se llamaba Time Rupú, que era como el camino. Y había otro más que era de allá del mismo territorio, pero no era de la misma escuela, que se llama Guacolda, que era de una niña que había estado viviendo en la ciudad y había vuelto a su comunidad después. Pero dentro de me parece que eran, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, dentro de los 7 trabajos que se presentaron ahí en esa categoría, 3 de esos trabajos eran de temática de Mapuche, que eran esos, y bueno, y ganó el Las Queñas. Y nada, yo creo que me parece que lo que ustedes también comentaban, así como desde los territorios también, o sea,
hay una identidad también en los territorios que también se va plasmando en el cine, y que se van viendo, como decía ahí el José, como una contrahegemonía en el cine, porque claro, nosotros respetamos mucho lo que ven a veces los estudiantes. En mi caso, por ejemplo, casi siempre en clase yo hablo de cine y doy ejemplos con cine, pero me pasaba mucho que la mayoría de los ejemplos que daba eran como con películas que muchas veces la mayoría no había visto, la mayoría de quienes estaban ahí en la clase. Entonces yo le preguntaba qué habían visto. La típica era Rápido y Furioso. Ya hoy día Rápido y Furioso ya como que está clausurada la saga oficial. Igual han salido como unas especies de películas así como que hacen referencia, pero me acuerdo que yo haber estado por lo menos 2 años haciendo clase y no haber visto nunca una película de Rápido y Furioso, y era tanto que salía cuando daban ellos ejemplos, sí, como en la película Rápido y Furioso, y no había visto ni una. Y las vi todas, pues, las vi todas. De hecho, las últimas las fui a ver al cine, y tratando de sacar un poco los prejuicios con los que uno carga, ¿cierto? Para poder también ver con un también como tratando de ponerse en el lugar del estudiante, pues de las estudiantes que no solo son los hombres, los chiquillos, ¿cierto? Los que también muchos las estudiantes, las chiquillas decían, profe, son buenas las de Rápido y Furioso. Y ya al final las vi como para poder tratar de entrar en un diálogo. Y también después poder decir, ya, yo vi las de ustedes, pero vean ustedes estas otras también. Y ahí, por ejemplo, recuerdo que, bueno, con Ámbar una vez también fuimos al cine Insomnia con los estudiantes, con las estudiantes, fuimos a ver El botón de nácar. Eh, y también a muchas les pareció muy, muy significativo. Y recuerdo que también había un grupo que fueron con otro profe que tenían la cagada, así, metieron bulla toda la película, po. Y los que iban con nosotros del varón estaban como enojados y los miraban feo para atrás, y de eso que ni siquiera eran los que estaban en los talleres de cine, sino que eran como de varios cursos, hicimos como una selección de varios estudiantes. Pero habían chiquillos, chiquillas de otras escuelas, me parece que eran del liceo técnico, que como que los llevaron así como por llevarlos nomás. Y fueron así y no, como que no querían estar ahí, estaban como obligados. Y estuvieron molestando toda la película, pues así como hablaban y se reían así, pero ni siquiera estaban viendo. Entonces, recuerdo esa experiencia así como pensaba así, igual me parecía importante ese hecho de que cuando las personas la obligan a hacer cosas, pues. Entonces, se notaba que ahí a los otros chicos lo habían llevado obligado a ver la película, no querían estar ahí. Entonces, a mí me parece eso súper importante a la hora de desarrollar cualquier tipo de enseñanza, porque ahí, por ejemplo, José decía que el cine no se puede enseñar. Claro, es bien paradójico eso. En literatura nos pasa también cuando se dice la poesía tampoco se puede enseñar, porque es como que uno, en el fondo, uno les puede leer un poema a los estudiantes, pero es súper difícil tener la claridad de qué están entendiendo. Entonces, cada una entiende una cosa distinta. Entonces, es súper difícil enseñar arte en general. Sea el cine, sea la música, sea lo que sea, pero igual hay formas de ir desarrollándolo, ¿cierto? En tanto experiencia. Entonces, eso la semana pasada estuvimos conversando también con otro profe, de lo que significa el valor el significado de la experiencia como tal, en el desarrollo de la lectura, en el desarrollo de la escritura, en el desarrollo de la apreciación o la creación cinematográfica, etcétera. Entonces, poner eso ahí como también por lo menos era como lo último que quería ir yo comentando respecto a este amor por el cine que uno trata de transmitir también y muchas veces es difícil, pero creo que cuando uno se apasiona con algo también eso se valora de parte también de los estudiantes, porque se nota que uno está haciendo algo porque uno lo ama y no está ahí haciéndolo porque alguien te está pagando un sueldo. Creo que eso igual es súper importante y se nota a la hora de desarrollar los aprendizajes, la enseñanza. No sé si Ámbar ahí querías también, como para ir cerrando, hacer algún comentario
ya como desde la actualidad, de lo que significa a lo mejor comentar algunas cosas que estamos viendo, o cosas que le recomendamos. Yo siempre le recomiendo cosas a los estudiantes, pues le digo, oye, vean este capítulo de esta serie, o siempre trato, por ejemplo, muestro Black Mirror, como Black Mirror, ¿cierto? Son capítulos muy autónomos, siempre les tiro así como, ya veamos este de Black Mirror, y hay montones de chiquillos que han quedado pegados con Black Mirror, porque igual es una serie súper impactante. No sé si ahí Ámbar quería comentar algo también de lo que está viendo ahora y también para ir cerrando. ¿Me escuchan? Sí. La verdad, bueno, les iba a hablar acerca de Red Salas antes, que tiene que ver también con Red de Cineclubes, si no me equivoco. O sea, son los mismos como que hacen esto y que también tienen enlace con Insomnia, ¿cierto? Tienen talleres, la verdad no sé si ustedes han tomado talleres como online, al menos yo este año tomé algunos talleres online ahí con Red de Salas. Me parecieron súper interesantes porque hay algunos que están orientados como a adultos, ¿cierto? O que les interesa el cine o que han estado involucrados de alguna manera con el cine, pero después me metí a otro que no sabía que era para estudiantes, pero me metí. Y era bastante entretenido porque te dan algunas nociones teóricas de cine, ¿cierto? De los inicios, no sé, el minuto Lumière y cosas así, pero también te dejan como tareas para la casa, pues entonces está orientado a estudiantes de ciencia media generalmente, para que puedan hacer una mini película, ¿cierto? A lo mejor de 3 minutos, algo así. Creo que son 4 o 5 clases y es como vivir la experiencia cinematográfica, pero claro, artesanalmente con el celular, ¿cierto? Y más encima este año en la casa, ¿ya? Porque se pensó, bueno, fue más o menos en ese periodo que todavía no salíamos a fase 2 ni fase 3, nada. Entonces estaba pensado como para grabar todo en casa, ¿ya? Y igual funcionaba, ¿ya? Creo que igual el concepto de guión, ahí con Leandro estuvimos un poco hablando sobre eso, ¿cierto? Me mandaban a hacer algunos ejercicios y ustedes como tuvieron el diplomado, tenían más claridad con respecto a eso, pero no existe, bueno, siempre le echamos la culpa al sistema, pero no existe, digamos, no sé si institución o real promoción, ¿cierto? Del cine, porque aparece transversal al currículum, sí, ¿cierto? Pero no están como ni los recursos de repente en la escuela, a veces no tenemos ni siquiera los data, a veces no hay ni computadores, de repente, ¿cierto? Hay que poner los parlantes uno, el Leandro siempre anda con el data para todos lados, que es el suyo, entonces, claro, o sea, aparece el cine, sí, en el papel es valorado, ¿cierto? Pero algo tan básico como los recursos físicos de repente no están, ¿ya? Ahora el contexto de la pandemia ha hecho que claro, nos tengamos que remitir, ¿cierto?, a mandarle el fragmento a alguna película o el link, la película Google Drive, por ejemplo, pero también dependemos siempre de recursos, ¿ya? Eso, yo, la verdad, sobre lo que estaba diciendo Leandro, sobre las recomendaciones, ayer terminé el Mandalorian. No sé si desde el currículum, en este momento yo lo podría enlazar con algo, probablemente el viaje del héroe, ¿ya? Pero sí, es bastante bonita la historia, la construcción de los personajes, cómo se enlaza también con el otro mundo o las otras películas que han salido, ¿cierto?, de Star Wars. No he visto los monitos, las series de monitos de Star Wars no las he visto, pero sí, es bonito como la construcción de mundo que ofrece. Y qué otra, no sé, no he visto muchas películas últimamente, pero ciertas series, la verdad. Y creo que cuando trato de, tanto como de leer un libro o de ver una serie, trato como de meterla de alguna manera en los contenidos que veo con los chiquillos, pues. Y me pasa como siempre, con lo que yo digo, esto, ¿cómo lo aplico en clase? ¿Ya? Y tiene que ver un poquito con que de repente también nos ofrecen muchas, no sé si los planes y programas son pobres, a veces hay cosas re buenas en el plan de programas, pero claro, el aterrizarlo a la realidad estudiantil o local, lo que ustedes decían también,
tiene que hacerlo uno, ¿ya? Y también con lo que a uno le gusta también, porque como decía Leandro, cuando a uno le gusta algo se nota, y quizás los chiquillos nunca han visto esta serie o esta película, pero si les motiva lo suficiente, la pueden lograr a ver, ¿ya? Y lo que te iba a pedir, Leandro, es antes de terminar, si es que podías leer los comentarios que estaban en el Facebook, porque caché que había ex estudiantes del Varón que comentaron, están comentando el video. De hecho, estaba Miguel Orellana escuchando y fue uno de mis primeros estudiantes que vivió esa experiencia de Edipo Rey, pobrecito, ¿ya? Estaba también Rodolfo Vázquez, habían otros contactos que no los conozco, pero ellos dos comentaron ahí la publicación, me pareció lindo que nos estuvieran mirando. No sé si los tienes a la mano. Está inmuteado, Leandro. Ahora sí. Déjame abrir un poco, así que generalmente no los reviso mucho, pero aquí los tengo, déjame ver. Dice el Zavala, dice, yo vi 100 niños esperando un tren, dice un amigo del... Dice Rod Vázquez, dice, es que el arte en general es muy subjetivo y personal. Y no sé, no me deja ver los demás arriba, no sé por qué no los puedo abrir. Hay alguna razón. No sé si los queréis leer tú, Ámbar, porque no los puedo revisar bien. Dame tiempo y ahí los busco. Dale, pero le doy ahí el pase ahí a los chiquillos, Caro y José, para ir cerrando también. Si es que quieren hacer alguna recomendación, algo que estén viendo últimamente, algún libro. Por ahí al comienzo nombraste algunos libros tú, José, Caro, si es que los podían a lo mejor hacer como alguna breve reseña. O alguna cosa que quieran ir como diciendo así como para ir cerrando por el tiempo también. Bueno, agradecer el espacio de conversar sobre esto, que es algo, bueno, necesario y interesante también. Y bueno, esos libros que dije antes eran como bien importantes para abordar estos temas. Aprendí harto de ellos, porque bueno, ese que mencioné, la pedagogía del lío, es como una experiencia brasileña en que se trató de generar como talleres en varios como estados de Brasil. Entonces recogía aprendizajes de esa experiencia y cómo ellos desarrollaron o trabajaron los derechos humanos a través del cine. Trabajaron como el concepto como de la alteridad, todo eso a través del cine. Y está súper interesante. Y el de Alan Bergalá también es lo mismo. Hablaba todo esto de cómo llevar el cine a la escuela, de cómo que tenía que llegar, no sé, por el aprendizaje, el mostrar una metodología que señalaba como a partir del montaje de películas. Por ejemplo, a partir de trozos, se pueden seleccionar trozos o series de películas y a partir de eso poner en contacto a los niños con eso. Y así distintas ideas que de repente son súper buenas para las personas que estamos interesados en esto. Bueno, en cuanto a películas, hemos visto algunas series con la Caro, el Gambito de Dama, vimos esa. Vi esta Twin Peaks, que la había visto un par de capítulos cuando tú me la recomendaste, Leandro, pero ahora la vi entera. Y así, esta de Dark, esa típica igual, pero son buenas igual, que han estado como en boga en Netflix, Merlí igual, en Onda Media igual, que hay hartas cosas. Cine chileno. Sí, y en esto, últimamente con esto de la pandemia igual, hartos festivales que se pueden ver cosas. Hay una plataforma que se llama Fest Home, que ahí hay festivales de como de distintas partes. Yo no cachaba mucho esos temas como festivales online y todas esas cosas, pero súper interesante igual porque uno ve hartas cosas porque que no están muy a la mano de repente. No tienen otra plataforma. Sí. Y ayer vi una en Onda Media igual que me gustó harto, que se llama Perro Bomba, que está en Onda Media, y que hablaba un poco de la experiencia de los haitianos en Santiago,
como visto como más desde la perspectiva de los haitianos, como que hablaban siempre en su idioma y de repente como que cómo vivían ellos al enfrentarse a los chilenos, o al racismo chileno y distintas cosas así. Y eso, gracias por el espacio. Sí, igual Caro. agradecer también la conversación. Y bueno, más que nada decir que en este tiempo igual de estar en pandemia y de repente de ver hartas series, ¿no es cierto? O películas, ya que existen estas plataformas. No sé, hablar desde mi experiencia personal, que de repente el ver una película o el ver una serie, de repente igual puede ser como súper terapéutico porque uno como que igual se ve reflejada en situaciones, en personas, y de alguna manera te permite como ampliar tu perspectiva y llevar como a la conciencia ciertas cosas que normalmente se mantienen inconscientes por el hecho de que, no sé, pues te provoca, te genera emociones profundas y eso igual te hace reflexionar harto sobre una misma y sobre la realidad en general. Y respecto a recomendaciones, como hacía el José, ahora me acordé de los festivales, y existe acá en Temuco el FICUAL Mapu, que es Festival de Cine Indígena, y bueno, ahora ha tenido que ser 100% virtual, y es súper interesante y constantemente están subiendo hartas películas y cortos de distintos pueblos ancestrales del mundo. Igual en esta plataforma Fed Home, ahí están, entre otros festivales. Sí, pero el Figuan Mapu es como creación de acá, lleva como ya su séptima versión casi, y tiene material súper bueno para que igual ahí lo vean en internet, tiene su plataforma también. Bacán. Y Ya entonces, para ir, yo también quería hacer una Ya, recomendación. oye, espera. Se está como acoplando un poco. Caro, parece. A ver si, ahí. Yo quería también hacer una recomendación. Bueno, recién hoy día yo estuve revisando una conferencia que subió Ojo de Pescado el día de ayer, si no me equivoco, sí, el día de ayer subió una conferencia de Enrique Martínez Salanova, que ha desarrollado en España hace varias décadas ya la relación de cine y educación. Tiene una página web donde usted pone cine y educación. La primera que le va a arrojar el buscador de Google va a ser la página que tiene este profe español. Donde tiene, bueno, es una página que ya me parece muy curioso porque es una página que se nota que la diseña él y no digamos que es un diseñador, digamos que es como un profe que ya debe tener, no sé, más de 60, 70 años, pero se nota que hay mucho cariño, pero no hay un diseño gráfico así como muy... Es como una página como que si el internet se hubiese quedado estancado en los años 2000. Pero el sentido, ¿cierto? El contenido que hay ahí, la pasión que está puesta ahí, se nota así a legua. Entonces quería ir recomendar también esa conferencia que también en la presentación me produjo también así como mucha ternura porque se nota que el profe tiene mucha experiencia, pero habla, ¿cierto? Desde su tiempo. Ese quería recomendar. Y lo otro que quería comentar era una serie que también vi hace no mucho tiempo, que es de los creadores de Peaky Blinders. No sé si han visto Peaky Blinders, Caro, José. De los creadores de Peaky Blinders está uno de los personajes de Peaky Blinders, el que hace el actor Tom Hardy, ¿cierto? Que el Solomon, el judío. Este actor también aparece ya, pero ya siendo otro personaje, pero en una época un poquito anterior a la de Peaky Blinders, pero también así con el ambiente de Inglaterra, como de ese periodo histórico. La serie se llama Tabú y está basada, parece, en una obra que creó el papá de Tom Hardy, en un libro, y de ahí se toma la historia. Una miniserie, tiene 8 capítulos, si mal no recuerdo. Está para descargarla. No está, es una serie de HBO, pero no está en el HBO de streaming normal.
Entonces, si la quieren ver, la pueden descargar o buscar si es que existe alguna plataforma de HBO, no sé qué HBO es, pero el HBO más como pagado y esas cosas que son como difíciles de encontrar si no es pagando. Entonces se puede descargar ahí de internet. Tabú es una serie que yo recomiendo, me gustó. No es la serie más, como, más significativa que he visto así como en los últimos años, como el caso de Twin Peaks, por ejemplo, que es como una cuestión que me voló la cabeza, pero creo que hay harto de interesante ahí en esta serie de Tabú, sobre todo en la actuación de Tom Hardy, que me parece que es muy potente, como de los actores que hoy día existen en el mundo del cine más como contemporáneo. Eh, Casi todas las películas de Tom Hardy me parece que son como muy recomendables. Entonces eso yo quería ahí dejar antes de ir cerrando y no sé, Ámbar quería Oye, también decir algo. sí, sí, o sea, los comentarios, la verdad, Ah, los bueno, comentarios, alguien cierto. que se llama Gerardo González, sí. Decía, el UTP tiene que ser un líder pedagógico al servicio de la comunidad educativa, por eso es importante el 50-50 para hacer un trabajo en conjunto. El Rodolfo decía, es que el arte en general es muy subjetivo y personal, y más adelante, ya no se ve lo que decía antes, pero tenía que ver con una institución que también audiovisual en Chile, pero no me acuerdo, no lo puedo ver en este momento. Pero decía que claro, que no se preocupan mucho como de realidad de la calidad de las cosas que se crean, sino más que nada que se puedan vender, ¿cierto? De cuán vendible puede ser. Y se me había quedado en el tintero también lo que estoy leyendo, que es Los Borgia de Mario Puzo. Estoy haciendo la previa para El Padrino, la versión como remasterizada, coda del Padrino. Y estoy leyendo por eso los Borgia. Bueno, y recomiendo recomiendo las dos series, bueno, he visto dos al menos de los Borgia. Me gusta ese periodo así renacentista medio turbio, porque bueno, son contemporáneos de Da Vinci, de Maquiavelo, y por eso, bueno, esta familia estuvo muy metida ahí en todo lo que tenía que ver con el poder, con los Medici. Y lo otro que estoy viendo, que me da un poco de vergüenza, pero es Romané. Estoy viendo de nuevo esa teleserie de TVN. Voy en el capítulo como 70, llevo como 2 semanas pegada ahí en YouTube. Eso. Bacán. Nada, pues, para ir cerrando entonces, volver a agradecer ahí a cada uno a quienes nos están viendo, a cada una que nos están viendo, y también a Caro y a José por haberse dado este tiempito. Hace un montón de tiempo que no les veía. Cuando estuvieron acá un día vinieron también, se quedaron en mi casa, les regalé un data. y nada, pues los recuerdo siempre con cariño y me alegra muchísimo haber podido tenerlos acá en este humilde espacio virtual. Así que un abrazote para ustedes dos y también para la compañera, colega, querida Ámbar. Nos vemos entonces y dejamos hasta acá el capítulo 8, temporada 2 de Quebrantahuesos. Abrazos, que Saludos, estén chiquillos, bien. que estén bien. Nos Chao, vemos. Chao. gusto, que Chaito. estén bien. Un abrazo. Chao, Lin.